con el tópico consumado es. Diga conmigo, consumado es. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Amén. Dijo, consumado es. Hecho está. Entonces, vamos a entender por qué Jesús dijo que estaba todo hecho. Amén. También usted debe entender que muchos cristianos tienen la fe en cosas, en lugares y personas. Pero la Biblia dice, puesto los ojos en Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe. Amén. Levante su mano derecha. Hoy alineo mis ojos espirituales al autor de mi fe, Jesucristo. Usted tiene que saber algo. Amén. Voy a enseñar, voy a predicar, voy a profetizar. Pero usted tiene que saber algo. Usted no puede tener su fe puesta en mí. La Biblia dice que su fe tiene que estar puesta en Cristo. La Biblia dice que usted no puede tener la fe puesta en su esposo. La Biblia dice que usted no puede tener la fe puesta en su esposa, en sus hijos, ni en cosas. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesucristo. Diga conmigo, puesto los ojos en Jesucristo, que es el autor de la fe. Cuando tu fe y mi fe está puesta en otro lugar, usted va a ser sacudido. Usted tiene que ser sacudido cuando su fe está puesta en otro lugar. Pero este sacudimiento viene para acomodar su fe, no para dañarte, no para lastimarte, sino que el sacudimiento busca acomodar tu fe. Amén. La palabra fe en el original hebreo es la palabra pistis. Y esa palabra significa persuasión, credibilidad, convicción, veracidad de Dios, confianza en Cristo. Fe significa fidelidad, fiel y gracia. Diga conmigo, fidelidad, fiel y gracia. Y esta palabra viene de otra palabra que significa, que se llama peizo en griego. Y esta palabra significa convencer, tener fe, es decir, estoy convencido a sentir de la evidencia de la autoridad de quien estoy creyendo, descansar mediante certeza interna. Diga conmigo, descansar internamente en lo que estoy creyendo. La Biblia dice que cuando nosotros venimos al Señor, en el libro de Corintios, Él nos da una medida de fe. Diga conmigo, hemos recibido una medida de fe. Esta medida de fe que usted recibió es para creer y ser aplicada a Jesucristo. Cuando usted estuvo en el mundo, usted tenía fe. Yo tenía fe. Éramos imparables en el mundo, conquistadores del mundo, porque teníamos fe, pero esa fe no era en Cristo. Esa fe era en el deseo de alcanzar algo. Esa fe era en el deseo de ser alguien. Esa fe era en el deseo de tener algo. Esa fe era en el deseo de prosperar, pero no tenía nada que ver con Jesucristo. Pero cuando usted y yo vinimos a Cristo y recibimos a Cristo como nuestro Señor, dice la Biblia que Dios nos dio una medida de fe. Y esa medida de fe era para creer en Cristo. O sea que la tarea de creer en Cristo no es tuya.
Dios te dio la medida de fe para creer en Jesús. Wow. Porque Dios es Padre, porque Él es proveedor, porque Él es iniciador, porque Él es progenitor, porque Él es proveedor, porque Él es sustentador, porque Dios no te pedirá nada que Él no te dé los medios y los recursos para que tú lo hagas. Y por eso Dios te dio una medida de fe, no para seguir creyendo en ti ni en las cosas del mundo, sino para ser aplicada en Cristo. Porque Dios te dio el Cordero que quita el pecado del mundo, dio el sacrificio. Dios, diga conmigo, Dios nos ha dado todo para accesar al mundo sobrenatural de Dios. Entonces Dios también te dio la fe, una medida, para que nadie le dijera, no puedo creer en Cristo, sino que todo el mundo pudiera creer por la medida de fe. La semilla te la dio Dios para que creyeras. Amén. ¿Estás aquí? Entonces, para creer en Jesucristo. Por eso Cristo es el autor de la fe. Y Él nos dio la semilla, la fe que necesitábamos para creer en Jesucristo. Nos dio una semilla y es mi deber desarrollar esa semilla para yo creer en Jesús. Ya conmigo, es mi deber desarrollar esa semilla para yo creer en Jesús. Ahora tienes que saber algo. Cuando tu fe está fundamentada en otra cosa que no es Cristo, tú vas a ser sacudido. Y cuando la prueba venga, te vas a encontrar en una condición que va a ser muy dolorosa porque tu fe no está puesta en Jesús. Una señal que mi fe no está puesta en Jesús es que cuando la prueba viene, todo lo que yo he hecho se derrumba. Y usted tiene que aprender a evaluarse dónde está puesta la fe en Jesús. ¿Dónde está su fe de Jesús? Dios le dio una fe, no para que la pusiera en la pastora. A la pastora Dios le mandó a honrarle. Dios mandó a sus padres a honrarle, no a poner la fe en sus padres. Dios mandó a honrar a su pastora. Y a toda autoridad, dice la Biblia, Dios le mandó a estar en sujeción, pero no a poner su fe en ellos. Dios le mandó al esposo a amar a la esposa, pero no mandó a poner la fe en ellos. Dios mandó al esposo a tratar a su esposa como vaso frágil, pero no le mandó a poner la fe en ellos. Porque cuando tu fe se pone en el lugar incorrecto, te va a causar dolor. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia, pero yo sí cambio. Tú sí cambias, yo cambio, tú cambias, pero Jesucristo no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Hoy me levanto y te saludo con una sonrisa, pero la otra semana me caes mal. Ya no te quiero saludar, porque no me saludaste como me saludaba. Porque la Biblia dice que el único que no cambia es Jesucristo. Él es el mismo. Él permanece fiel. Yo cambio. Yo me puedo ser infiel. Y cuando regreso donde Jesús, ay, hijita mía, aquí te recibo con los brazos abiertos. Yo no me arrepiento de haber muerto por ti en la cruz. Yo no me arrepiento por haber dado mi vida por ti. Yo te sigo esperando con los brazos abiertos. Te amo. Mi sangre no me ha arrepentido. Por eso dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. No yo. La Biblia no dice que el pastor es el mismo de ayer, hoy y siempre. La Biblia dice que el pueblo la Biblia no dice que el pueblo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Me acuerdo de ti. Tu rostro. Él es el mismo.
pero yo no. Y no me venga con que la pastora es cambiante, porque usted también. No me venga con que mi esposo cambia, pero yo también. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el mismo de ayer, hoy, siempre. Él no cambia. Él se mantiene fiel. Él es justo. Él es bueno. Él es maravilloso. Él es Dios. Dale un aplauso al que no cambia. O sea que tu fe tiene que estar fundada en alguien que no cambia. Porque cuando tu fe está fundada en alguien que cambia, tu fe estará cambiando también. ¿Estás aquí? Y vivimos tiempos donde tú tienes que estar claro dónde está tu fe. Tu inestabilidad es producto de un problema de dónde está tu fe. Tus problemas emocionales producto de dónde está tu fe. Tus inseguridades es el producto de dónde está tu fe. Porque a mí me dice la Biblia que Cristo es la roca. Él no es tierra. Él es roca. Él no es tierra. Pero tú sabes que cuando la tierra tiembla, la tierra se parte, se hunde, se raja, pero la roca no. La roca no. Y tú tienes que entender que tu fe tiene que estar en Cristo. Si no, tú corres peligro de que todo lo que estés edificando se caiga. Amén. Entonces, que dije, Cristo no cambia. Por eso, mi fe, por eso Él es el autor de la fe. Porque Él es el mismo. De ayer, hoy y siempre. Y mi fe tiene que estar en Él. Colosenses 1, 16, 17 dice. Oigan, mi dirigente allá del texto bíblico. Aleluya. Colosenses 1, 16, 17. Yo busco mi Biblia. Gloria a Dios. Hoy sí me la traje. Gloria a Dios. Amén. Para encontrarme obrero aprobada por el Señor. Allá, gloria a Dios. Eso me gusta, que la gente sea rápida así. Aleluya. Colosenses 1, 16, 17. ¿Por qué Cristo es el autor de la fe? Dice la Biblia, léalo conmigo, 1, 2, 3. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas. Grite. Usted subsiste por Cristo. Usted subsiste por Cristo. Ay, es que si tú me dejas me muero. Muérete para que resucite. Yo sin ti no puedo vivir. Muérete rápido. Que resucite. El poder de Dios va a venir sobre ti y te va a hacer resucitar. Cristo es el autor de nuestra fe. Oiga, yo ni me atrevo a competir con Jesús. Porque en mí no hay vida, sino que la vida que está en mí es Cristo. Mira, tú tienes que entender esto.
Él es antes de que exista todo. Antes de que existas tú. Antes de que existan los cielos. Antes de que exista la tierra. El universo, la estrella, el sol, la luna. Él existe antes que todo. Lo que está diciendo la Biblia no es que Dios es Dios. Está diciendo que Cristo, el nombre de Jesucristo, la persona de Jesucristo es Dios. La Biblia no está diciendo que Dios es Dios. Porque la gente no tiene problema de creer que Dios es Dios. La Biblia está diciendo que Jesucristo es Dios. Que todo fue hecho por Él. Que todo fue creado por Él. Que todo fue creado para Él. No me quieres, no importa. Yo fui creada para Cristo, no para ti. Dile al que está al lado, yo no fui creada para ti, yo fui creada para Cristo. ¿Cuántos van a ser libres hoy? Dice que en Él yo subsisto. Di conmigo esto, por favor. Yo subsisto por Él, por Cristo. Amén. Diga conmigo, yo subsisto por Jesucristo. Diga conmigo, yo subsisto por Jesucristo. Tú no subsistes por mí. Es por Cristo. O sea que si yo fuese pastora y yo no tuviera mi fe en Cristo, tú estarías en problemas. Porque si yo subsisto por Él, tú subsistes por Él. Y este lugar subsiste por Él. Yo vine a acomodarte lo espiritual en ti a lo espiritual de Dios. ¿Comprendes esto? Porque si hay algo que yo entendí un día es que yo jamás puedo competir con Él. Y dice, por eso es que tu fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Y honrarme a mí. Y honrar a tu esposa. Y amar a tu hermano. Pero tu fe tiene que estar en Cristo. Y ya te voy a mostrar por qué. Te dije, Él es el autor de la fe. Te puedo decir mucho, pero hoy quiero decirte esto. Él es el autor de la fe. Hoy quiero decirte, Él no cambia. Lo que Él te prometió, aunque tu madre y tu padre y tu esposo y tu esposa te dejaran y te abandonaran, Él lo va a cumplir. Porque el que te lo prometió fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Todos nuestros problemas evidencian dónde está tu mirada. ¿Dónde están tus ojos? Colosenses 2:15. ¿Por qué yo tengo que creer en Jesucristo? Además de lo que le he dicho, Colosenses 2:15. Estoy haciendo un repaso para entrar en la prédica. Dice Colosenses 2:15. Llego yo por acá. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Llegué primero. Gloria a Dios. Lo leo de nuevo. Dice, y despojando a los principados, potestades, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Jesucristo venció a los principados, potestades y autoridades del mundo espiritual, del mundo invisible, que trabajan y operan para Satanás, su líder. Los venció, pero no solo los venció y los derrotó, sino que los despojó de todo territorio en la tierra, de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu hogar, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu economía, de tu finanza, de tu cuerpo. Y no solo los despojó, los derrotó, sino que los exhibió públicamente como un espectáculo público y triunfó sobre ellos. O sea, que el ring donde Jesucristo peleó con ellos fue la cruz. Y los guantes que usó Jesucristo fue su sacrificio. Pero allí los derrotó. O sea que si Jesucristo derrotó en la cruz a los enemigos en la tierra, quiere decir que tus enemigos fueron derrotados en la cruz. O sea que mi victoria no está en lo que yo hago. Mi victoria está en la cruz del Calvario. Y por eso yo obedezco y hago. O sea, el que no obedece y no hace es porque no sabe dónde está su victoria. Porque dice, no puedo. No puedo hacer. No puedo obedecer. ¿Por qué? Porque no sabe dónde está su victoria. O sea que la evidencia de mi fruto o de mi obra es porque yo sé dónde está mi victoria. Mi victoria está en la cruz, por eso todo lo puedo en Cristo. ¿Qué me pediste, Jesús? Claro, yo lo puedo en ti, porque en la cruz está mi victoria. No está diciendo que Cristo va a venir a pelearla. Me está diciendo que yo tengo que ir a la cruz a tomar mi victoria. Todo lo que tú me ves haciendo es porque yo fui a la cruz a tomar mi victoria. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. O sea que todo lo que yo hago es porque mi fe está en el lugar correcto y porque mi provisión la fui a sacar del lugar correcto. Mi trabajo lo fui a sacar del lugar correcto. Mi sustento lo fui a sacar del lugar correcto. Mi sanidad lo fui a sacar del lugar correcto. Mi salud divina, mi milagro lo fui a sacar del lugar correcto. Ahí estuvo mi victoria. La Biblia dice que usted y yo no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y poderes y potestades. ¿Por qué la Biblia dice que tú y yo tenemos lucha con estos principados si Cristo los derrotó en la cruz del Calvario? Uno, muy bien. Y dos, por tratar de pelear con los principados y los potestades desde una posición incorrecta. Fe en el lugar correcto y posición para la guerra en el lugar correcto. Principado, ¿tú quieres venir contra mí? Está bien. Yo voy a pelear contigo. Pero mi pelea es desde la victoria que ya Cristo obtuvo. Yo sé quién soy en Cristo. Y mira, vamos pues,
Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué más me vas a lanzar? Escrito está. Honrarás a Dios. Escrito está. Servirás solo a Dios. ¿A quién? Solo a Dios. Ajá. Porque el diablo le dijo, si me honrares, si me sirvieres. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está. Y no me venga con que a usted, pastora, no le tengo que servir. No te agarres este juego de palabras del diablo. Porque servir a Dios es hacer lo que dice en su palabra, porque su palabra es la verdad. Porque hay gente que viene a la iglesia, yo solo le sirvo a Dios, y en la iglesia no sirven. Y eso es mentira, porque la Biblia nunca dice que servirle a Dios fuera de la iglesia. Por eso hay gente que su fe no está fundada en Cristo. Entonces, mi batalla realmente es una batalla ¿de qué? En la mente. ¿Dónde está la batalla? En la mente. ¿Dónde está la batalla? En la palabra. A mí me dice la Biblia que yo no tengo lucha con la gente sino con principados. Pero a mí la Biblia me dice que Cristo los venció y los despojó. O sea que la lucha en realidad es esta. Porque el principado viene, la potestad viene y te saca de tu posición en la iglesia. ¿Y cuál es la guerra? ¿Cómo se pelea? Espérate un momentito. Tú no me vas a engañar, ni me vas a mentir, ni me vas a atacar. Échate para allá. Esa es mi pelea. Lo que le creo. Échate para allá. Porque a ti Cristo te venció en la cruz y esta es mi posición. Y no me vas a engañar. ¿Qué crees? Que yo tengo la razón. La razón la tiene la Biblia. Échate para allá y voy a ir a la Biblia. Y si yo estoy equivocada, Dios dice que yo me arrepiento. Porque el arma más poderosa contra los principados es el arrepentimiento. Es el reconocer el pecado. Y el arma más gustosa para Satanás es el orgullo. O sea, el arma que te derrota es el orgullo. Entonces, mira esto, dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Y la Biblia dice que ya Cristo los derrotó en la cruz. Los derrotó. Entonces mi lucha es con alguien que ya está derrotado. O sea que la lucha mía es con alguien que ya fue vencido. O sea que mi lucha es con alguien que ya fue derrotado en la cruz. Con alguien que ya fue vencido en la cruz. ¿Por qué lo tengo que intentar volver a vencer? Por eso dice la Biblia que cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios pone inmediatamente a Satanás debajo de nuestros pies. Porque yo no puedo derrotar a alguien que ya ha sido derrotado. Yo no puedo vencer a alguien que ya fue vencido. Yo solo tengo que obedecer y ya lo vencí. Porque mi obediencia a Dios pone a Cristo, pone a Satanás en un lugar debajo de mis pies. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos victoriosos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Diga conmigo, en Cristo somos vencedores. Entonces, en la cruz del Calvario está mi victoria. Mi fe tiene que estar en Jesucristo.
Mi fe tiene que estar puesta en la cruz. Y dice 2 Corintios 13:4 que mi victoria, mi fe, tiene que estar puesta en el poder de Dios. Porque fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Pues nosotros también somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Diga conmigo, el poder de Dios. Yo tengo que tener mi fe puesta en el poder de Dios. ¿Qué significa tener fe, la fe puesta en el poder de Dios? Bueno, en este día difícil, el poder de Dios es el que me va a resucitar. En este día de prueba, el poder de Dios es el que me va a sacar adelante. En este día de persecución, el poder de Dios es el que me va a obrar el milagro. Porque la Biblia dice, porque fue crucificado en debilidad, pero Él vive por el poder de Dios. Porque el poder de Dios fue lo que resucitó a Jesucristo. Y hay cristianos que no creen en el poder de Dios. Hay cristianos que ellos creen en lo que ellos pueden hacer. Hay cristianos que ellos creen en lo que ellos pueden palpar, en lo que ellos pueden producir. Pero ni Jesucristo creyó si no fue en el poder de Dios. Por eso nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. Mi provisión viene del poder de Dios. Dios me va a sacar de esta. Dios me va a librar de esta. El poder de Dios me va a librar de esta. Dios me va a sacar, así como lo hizo antes, lo hará de nuevo. El poder de Dios. ¿Qué hace el cristiano? Comienza a llamar. ¿Me puedes ayudar en esto? ¿Me puedes hacer este favor? Puedes hacer lo otro, puedes hacer aquello, puedes esto, puedes los otros. Y entonces es porque su fe está desviada del poder de Dios. Y el problema de esto es que entonces nunca vas a experimentar el poder de Dios. Cuando Pablo fue prisionero, esto es para la gente que le está orando a Dios, aumenta mi fe. Esto es para la gente que le está orando a Dios, yo quiero creer. Esto es para la gente que le dice, Señor, enséñame a caminar contigo aquí en la tierra. Pero cuando Pablo estaba en la prisión, la iglesia oraba clamando al poder de Dios. O sea que tu fe tiene que estar fundada en el poder de Dios, te va a librar. El poder de Dios te va a librar. Yo vine a decirte, no importa lo que estés pasando, te vengo a decir, ora y espera en Dios, porque el poder de Dios te va a librar. Dice que Pablo estaba prisionero. Y la iglesia no fue a buscar al gobernante para ayudar a hablar, para interceder, para que lo librara. Dice que la iglesia comenzó a orar. Comenzó a orar y a clamar. ¿Y qué ocurrió? Dice que hubo un terremoto y que los candados se rompieron, que la iglesia, en la cárcel se abrieron los cerrojos. Vino un ángel, porque el poder de Dios trae a los ángeles para abrir lo que está cerrado. Aquí hay ángeles en este lugar. O sea que tú tienes que aprender a confiar en el poder de Dios. Hay pruebas que tú pasarás y que yo pasaré, y que esa prueba vendrá a que pongamos nuestra confianza en el poder de Dios. Porque Jesucristo no estaba confiado en hombre. Jesucristo no estaba confiado en el que cuidaba la tumba. Dame esta pócima, porque si no, no resucito. Jesucristo
tenía su fe en el poder de Dios. Por eso Él se entregó, por eso dio su vida por nosotros, porque Él confiaba en el poder de Dios que lo resucitaría al tercer día. Cuando tu fe no está puesta en el poder de Dios, tú no vas a hacer cosas porque tienes miedo. Cuando tu fe no está puesta en el poder de Dios, tú no vas a dar paso de fe porque tienes miedo quedarte en ese lugar. Pero cuando tu fe está puesta en Dios, tú das pasos de fe, tú haces cosas que nunca hiciste, porque tú dices, yo no me voy a quedar allí, porque el poder de Dios me va a rescatar. Hay cosas que tendrás que hacer por fe en esta tierra, confiando en el que el poder de Dios te va a rescatar, te va a resucitar. Es más, todo lo que Dios nos pide en la Biblia, se necesita fe. Y no fe en el que te manda a hacer algo, sino fe en que yo lo voy a hacer porque del poder de Dios me va a rescatar. El poder de Dios me va a rescatar, me va a resucitar. Más que rescatar, perdón, corrijo, te va a resucitar. Todo lo que Dios te pide necesita fe. Cuando tú haces cosas que no necesitas fe, eso nunca te lo pidió Dios. Porque todo lo que Dios pide necesita fe. Y yo necesito tener mi fe en el lugar correcto y confiar en la persona correcta. Porque si Dios me lo pide, yo corro a hacerlo porque yo sé que Él me va a rescatar, me va a resucitar. Hay gente que está orando a Dios para entender la fe. Esto es fe. No esperes que un ángel te baje y te diga que hagas algo. Hazlo por obediencia. Porque el poder de Dios te va a resucitar y transformar en otra persona. Eso es fe. Entonces, primera de Pedro 1:5. Mi fe debe estar en el poder de Dios. Mi fe debe estar en el poder de Dios. No puedo dar porque lo único que tengo es para pagar la electricidad. Dios tiene poder para multiplicarte eso 100 veces más. Pero como tú no tienes fe y no estás creyendo en el poder de Dios, te perdiste que Dios te quería multiplicar esa semilla 100 veces más. Y dice que estoy guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué nos guarda a nosotros? El poder de Dios. Diga conmigo, lo que me protege, lo que me guarda en estos tiempos que vienen es el poder de Dios. A Jesús no lo atraparon, no lo mataron cuando ellos quisieron, cuando Dios había establecido. Porque el poder de Dios estaba protegiendo. Hay gente que vive con miedo. Que todo el miedo, no hago esto, es que me da miedo aquello. Hay gente que tiene miedo a comprometerse con Dios. Hay gente que tiene miedo a comprometerse con el hombre y la mujer de Dios. Hay gente que tiene miedo a comprometerse con la verdad, con Cristo. Y dice, el poder de Dios me guarda mediante mi fe. O sea que si yo tengo fe en el poder de Dios, Dios me guarda. O sea, esto quiere decir que a ti te guardan en aquello que está puesta tu fe. Entonces, por eso la gente que su fe está puesta en el dinero, se construyen palacios, construyen muros, cerca, ponen alarmas, porque ellos están confiando que su dinero le guarde. Ponen cerrojo, hierro, verja, porque ellos están confiando que eso le guarde. Porque su fe está puesta en eso. Amén. Pero cuando tu fe está puesta en el poder de Dios,
para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. O sea, tu fe tiene que estar puesta en el poder de Dios. Quien te guarda es el poder de Dios. Quien te protege es el poder de Dios. Por eso caminarás en valle de sombra de muerte y no temeré nada, porque Dios estará conmigo. O sea, el poder de Dios estará conmigo. ¿Estás aquí? Ninguna amenaza tú debes tener miedo, porque el poder de Dios está contigo. Entonces mi fe debe estar en el lugar correcto, en orden, porque cuando la fe no está en el orden, no hay crecimiento ni multiplicación. La Biblia dice, escucha, tu fe tiene que estar en orden. Dios no edifica en orden, en desorden. Dios no pone semilla en desorden. Dios no multiplica en desorden. Dios no trae crecimiento en desorden, porque la Biblia dice que la tierra estaba en caos y en desorden, y primero Dios la ordenó. Todo lo que está desordenado está destinado a morir. Aún nuestra fe. Dios no edifica en desorden. Dios no edifica en tinieblas. Dios no edifica en oscuridad. Si tu fe no está en el lugar correcto, Dios no puede edificar sobre esa fe, porque corre el peligro de ser derribado. Dígale gracias, Padre, por ayudarme. Mateo 7, 24, 27. ¿Qué ocurre cuando nuestra fe está en orden? Y yo te traigo esta palabra porque a mí el Señor me dijo, quiero edificar sobre este pueblo, pero necesito que le ordenes la fe. Dice Mateo 7, 24, 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Cualquiera que oye las palabras de Jesús y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no se derrumbó, porque había sido fundada sobre la roca, sobre la peña. Regrésame ahí, por favor. ¿Cuál dice Jesús esto? El autor de la fe. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó sobre su casa sobre la peña. Y cuando venga la lluvia, que siempre van a venir, los vientos, las pruebas, las crisis, las tormentas, y golpearon contra aquella casa, ¿qué pasó con esa casa? No se derrumbó. ¿Por qué no se derrumbó? Porque se había fundado. ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Tiene que ser Cristo mismo. El fundamento de tu fe tiene que ser Cristo mismo. Porque cuando venga la prueba, y a todos nos viene prueba, a la tierra le viene prueba, a Panamá le viene prueba, a Israel, al pueblo escogido de Dios, le viene prueba. Dice a todos, y yo le voy a dar un secreto, nosotros somos los consentidos de Dios. Porque la Biblia dice que somos la niña de los ojos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que somos los consentidos. Pero es un error creer que porque somos los consentidos, los mimados de Dios, que envió a su Hijo para que nos salvara, su sangre para que nos salvara,
Tú eres especial y yo también. Y tan especial como el que está al lado tuyo. Tú eres tan especial para Dios como yo. No hay más ni menos, porque dio el mismo hijo para todos. Dios me ama y te ama igual. Es más, la Biblia dice que Dios nos ama igual que a Jesús. ¿Están aquí? O sea que a toditos nos viene prueba, aunque seamos los hijos del presidente. Nos viene prueba. No tiene que ver, las pruebas no tiene que ver con dinero, ni cuánto tengamos en el banco. La prueba viene a la tierra, aún a los mares, a los océanos, a las montañas, a la creación. Viene prueba. Entonces, pero dice la Biblia que cuando mi fundamento de fe es la roca que es Cristo, la prueba no me derribará. O sea que cuando mi fe está en el lugar correcto, yo seré inquebrantable. Nadie me moverá de mi posición. No me moverán los halagos. No me moverán los regalos. No me moverá la falta de tener dinero. No me moverá el tener mucho. No me moverá el no tener nada, dice el apóstol Pablo. Yo sé estar en abundancia y también sé estar en escasez. Porque la fe está fundada en la roca. No me moverá tener una iglesia de miles como tener una iglesia de 10. Pero yo quiero las de miles. Porque mi fe, porque no me conformo. Porque la fe en Cristo me dice que no me puedo conformar. Yo no me conformo. Así que te voy a demandar los miles. Ahí sonaron 3,000. 1,000 por cada uno. Pero son los que dijeron amén. Creyeron en esos miles. Así que si tú te conformas, tú estás en la fe equivocada. Porque Cristo te mandó a ti a discipular las naciones. Y por eso tú tienes problemas, porque tu fe está fundada en el lugar incorrecto. Ay, pero ¿quién dijo que hay que tener? Si Jesús nos mandó a discipular las naciones. Así que cuando usted dice, no, yo no necesito discipular a nadie, usted tiene su fe equivocada. Usted no está en Cristo Jesús. Porque Jesús mandó a los 12 y le dijo, vayan por todo el mundo. ¿Está aquí? Jesús nos respalda y el Padre. Marcos 8:38. Perdón, aquí no he terminado. Me perdí, me iba ahí sin la parte más importante. Sigue. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato. El que no hace las palabras de Cristo será un hombre insensato que edificó sobre su casa. ¿Sobre qué? Este es el problema de tener la fe en el lugar incorrecto. Su casa estará sobre la arena. ¿Sigue? Y cayó la misma lluvia que le cayó al que estaba sobre la roca. Le cayeron los mismos torrentes que estaban sobre las rocas. Y soplaron los mismos vientos que le soplaron al que estaba sobre la roca. Y azotaron contra aquella casa las mismas pruebas. Oiga, debajo del cielo las pruebas los visitan a todos. Y las mismas. Y le cayeron y se derrumbó. ¿Y qué dice? Y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque la fe de ellos no estaba fundada en Cristo, en las palabras que habló Jesús.
Diga conmigo, mi fe hoy se alinea a las palabras que le habló Jesús. Ahora, escucha esto. 3 enemigos de la fe. Anota, ya estoy cerrando. 3 enemigos de la fe. Las tradiciones humanas. Toda tradición es enemigo de la fe. No te voy a dar los textos bíblicos. Jesús dice, ni mi predicación, ni mi palabra ni mi predicación fue fundada en la sabiduría humana, ni en la tradición, ni en la costumbre, sino en el poder de Dios. Enemigos de la fe, la tradición. Todo lo que es una costumbre, todo lo que es una tradición, es enemigo de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú practicas la tradición, anula tu fe. Quiero llamar tu atención. Pero si la palabra de Dios, porque allá están los fariseos en las redes, buscando excusas. Si la palabra de Dios, es la ley, es la máxima autoridad, ¿cómo una tradición puede anular la palabra de Dios? ¿Cómo? La tradición anula el efecto, no la palabra, el efecto de la palabra de Dios en ti. La tradición. ¿Por qué? Porque la palabra es eterna. Porque el verbo es Cristo. La palabra es Cristo. Pero en el ámbito natural, en la tierra, Dios le dio al hombre el poder de escoger y de decidir. Tú puedes escuchar la palabra de Dios, pero decides aceptar la tradición. Tú anulas el efecto de la palabra en ti. O sea que cuando tú le dices sí a la tradición, cuando tienes conversaciones y te invitan a la tradición y tú dices sí a la tradición, es verdad. A veces estamos hablando con gente y nos meten la tradición y nosotros decimos sí, es verdad. Pero cuando nos dicen la palabra no decimos sí, es verdad. O sea que inmediatamente esto anula el efecto de la palabra en mí. Porque la palabra viene a ser un efecto en mí. Entonces, la tradición es enemigo de la fe. La tradición. No, es que esto es costumbre. Siempre lo hacemos. Esto es esto. Esto es aquello. Eso anula, invalida el efecto de la palabra de Dios. Número 2, la sabiduría humana o filosofía. Dice la Biblia que la sabiduría humana, el apóstol Pablo dice que su predicación no tiene nada que ver con sabiduría humana, sino con predicación del poder de Dios. Le voy a contar algo. La filosofía es magia. La filosofía es brujería. La filosofía es hechizo. Por eso el apóstol Pablo dijo, oh Gálatas, ¿quién los encantó? Cambiando lo que yo les he enseñado por estas costumbres de la tradición. ¿Qué quiere decir? Que tú empezaste bien, tenías la fe en Cristo, pero abriste el compás y le diste opción a la filosofía humana. Abriste el compás y le diste opción
a la sabiduría humana. La fe, por eso dice, ¿dónde deben estar puestos los ojos? En Cristo Jesús deben estar puestos los ojos, en el autor de nuestra fe. Pero tú los quitaste porque vino alguien a hablarte de filosofía humana y tú le diste la opción de que te hablara de filosofía humana y te hechizó, te encantó y tu fe se desvió. Y quitaste la mirada de Cristo y eso te comenzó a causar problemas. ¿Estás aquí? Porque esa es la manera que usa Satanás para hechizar. Opciones a ideas que no son bíblicas. Porque Cristo es el autor y se edifica solo sobre las palabras de Dios, sobre las palabras de Cristo. O sea, yo no le puedo dar opciones al diablo que me permita edificar sobre una palabra. Por eso dice la Biblia que una palabra bastará para sanar. Una palabra. Pero así mismo nada más necesita una palabra que usted meta en la edificación y le hechice. Porque la filosofía es un encantamiento que tiene al mundo encantado. Tiene a los jóvenes encantados. A las generaciones encantadas. Que no creen en el poder de Dios porque para eso es la filosofía. Para anular el poder sobrenatural. Y el problema es que la filosofía está bien para el mundo natural, pero no para el mundo espiritual. La filosofía está bien para el mundo natural, pero no para el mundo sobrenatural, porque para yo creer en la obra de Cristo tengo que accesar al mundo espiritual. Y yo no puedo ir y decirle al diablo de filosofía para acceder a mi milagro, para acceder al mundo sobrenatural de Dios, porque Dios está por encima de la filosofía. Dios está mayor que la ciencia. Yo ni siquiera me atrevería a comparar lo que he estudiado en mi carrera profesional con Dios. Porque este es un conocimiento de esta tierra. Y el conocimiento de Dios es eterno. Está por encima de Dios. Entonces, cuando tú tienes fe en Jesús, me siento con la unción del apóstol Pablo. Cuando tú tienes fe en Jesús, tú pones tu conocimiento natural en el altar. Porque ese conocimiento no te produce milagros. No te produce prodigio. No te produce señales. El conocimiento natural no accesa al mundo sobrenatural para liberar ni para cambiar a nadie. ¿A quién cambiaste con los títulos? Nos dijeron que entre más estudiábamos, más aceptos seríamos en la sociedad. ¿A quién cambiaste con los títulos? Por eso la filosofía es del mundo natural, pero el conocimiento y la sabiduría de Dios no es la misma sabiduría que la terrenal. La de Dios está por encima de la terrenal. Por eso escucha eso, por eso todo lo que somos en el mundo, la fe del mundo no me sirve para acceder al mundo espiritual. Me sirvió para pagar la luz, el teléfono, la casa.
comprar la ropa, comprar el arroz, el guacho. Estás aquí, pero no me sirvió. Por eso usted no puede mezclar la fe. ¿Está aquí? No desecho tu estudio. Hay que estudiar para tener un trabajo. Mis hijos estudian. Yo estudié 2 títulos, los trabajé. Me retiré porque Dios me llamó. Y estos títulos me abrieron puertas a lugares por el poder de Dios. O sea que Dios usó el título para introducirme a lugares con su poder. Me llamó. Ya no necesito el título porque ahora vengo al mundo de Dios, que es sobrenatural y que está por encima de Dios. Amén. Estás aquí porque todo lo terrenal es limitado. Usted está limitado, yo estoy limitada, pero Dios no. Gracias, amén, aleluya. Deme un amén. Entonces, la filosofía, por eso dice Pablo, oh Gálatas, ¿quién te encantó con filosofía hueca? Pablo le llama conocimiento hueco, vano. Porque el poder de Dios y la sabiduría de Dios está por encima de todo eso. Entonces, y número 3, la religión. La religión es enemigo de la fe. Pablo habla de las sectas, que él pertenecía a una secta de los fariseos. Pablo dice que él perteneció a la secta de los fariseos, o sea, del círculo religioso ¿Está aquí? Gracias. Cuando Pablo pertenecía a la secta de los fariseos, él fue un perseguidor de los cristianos. Entonces, la religión es enemiga de la fe en Jesucristo, porque nosotros no predicamos religión, porque nosotros no predicamos denominación, nosotros predicamos a Jesucristo, al Hijo de Dios, que vino como hombre, que se ofreció como cordero, y este mismo fue resucitado por el poder de Dios y ascendió a la diestra del Padre. Esa es nuestra predicación, amén. La religión es enemiga de la fe, y apréndete esto: donde ves a un religioso persiguiendo a los cristianos de fe, hombres y mujeres que predican a Cristo, hombres y mujeres que predican el reino, allá hay un religioso. Ni con él coma. Cuídate del veneno que te escupe. Cuídate de sus opiniones. Ten cuidado de ir a pedir a un fariseo: ¿qué tú piensas de esto? Porque es irle a preguntar a Pablo: ¿qué tú piensas de la predicación de Esteban y de Pedro? Y Pablo dijo: acabo de conseguir una orden para que los detengamos y le cortemos la cabeza. Van a morir como su Cristo que predica. ¿Y usted sabe qué? Esos fariseos eran los que gritaban: crucifíquenle, suelten a Barrabás y crucifiquen a Cristo. Eso hace la religión. Persiguen a los que predican la verdad.
Persigan a los que creen y su fe ha puesto en Jesucristo. Tenga cuidado con esas opiniones porque te van a hechizar, te van a encantar y vas a perder la osadía, la valentía, el fuego del Espíritu de Dios. Porque cuando tú tienes tu fe en Cristo, yo sé que tienes tu fe en Cristo porque hay osadía, porque hay valentía, porque hay denuedo. Pero el que está contaminado por estos tres enemigos de la fe es neutral. Yo no opino. Está callado. Cuando a nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo para predicar la verdad contra el sistema religioso, para predicar la verdad contra el sistema filosófico. Por eso tú tienes que cuidar tu fe, porque cuando tú tienes la fe en el lugar correcto y no eres contaminado, el Espíritu de Dios te usa para predicar. Si tú quieres que el Espíritu de Dios te use para predicar, cuídate de estos enemigos de la fe. No te dejes hechizar por estos enemigos, porque trae opiniones que van en contra de la palabra. Trae opiniones que van en contra de la verdad. Esa es la manera de hechizarte para detener tu llamado. Esa es la manera de hechizarte para detener tu asignación. Esa es la manera de hechizarte para callarte, para silenciar a los que están hablando de Cristo. Esa es la manera de callar a los que están predicando la verdad de que Cristo resucitó, que Él es el Dios vivo, que Él es el Mesías, que Él es la verdad. Tienes que cuidarte si tú crees que tienes llamado. Tú tienes que cuidarte si tú crees que Dios te está llamando al reino de los cielos. Porque no puedes permitir ni una opinión. No te des el lujo de abrir los ojos a otra opinión fuera de la palabra de Cristo. Porque vienen días difíciles en la tierra y necesitas tener tu fe fundada en Cristo Jesús. Necesita, mira que no te vengo a hechizar y a decirte que cree en mí. Yo no necesito que creas en mí. Yo necesito un pueblo que crea en Jesucristo. Necesito un pueblo firme en la palabra. Necesito servidores firmes en el que vive. Necesito gente. Cristo la necesita. Tú tienes que entender esto. La Biblia dice que Jesús está en constante corrección. Voy a cerrar con esto. Tú no puedes ser tibio. Tú no puedes estar en una posición neutral. En el reino de los cielos no hay posiciones neutrales. El reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tú no puedes estar en una posición neutral en el reino de Dios. La Biblia no dice que los que no dicen nada arrebatan el reino. La Biblia no dice que los que se callan arrebatan el reino. Está bien orar en silencio delante de Dios, pero hay que predicar el evangelio y tú no puedes estar en silencio. Apocalipsis 3, 15, 19, ya me di cuenta que no te lo anoté. Pero con esto voy a cerrar de esta palabra. Cristo vive. Cristo vive. Él es tu Dios. Él es mi Dios. Él es mi Rey. Apocalipsis 3, 15, 19. Tú tienes que saber que en el reino de Dios no hay posiciones neutrales. El reino sufre violencia. Usted no puede tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Voy a quedar bien con la pastora y voy a quedar bien con los religiosos. Voy a quedar bien con los farisaicos. Usted tiene que saber
que cuando usted tiene la fe puesta en el lugar, esa fe es para mover montaña. Dice Jesús, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, está en la Biblia, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo, dice Jesús, que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Dígale, Jesús, gracias por amarme. Gracias. Hoy me he dado cuenta que si Él no me hubiera corregido, si Él no me hubiera disciplinado y me hubiera mantenido en el error de la fe, porque lo que Jesús corrige y lo que Jesús disciplina es una fe en error. Y hoy me doy cuenta que si Él no me hubiera corregido y no me hubiera disciplinado, yo no hubiera aguantado los días que vienen. Sé pues celoso y arrepiéntete. No puedes ser tibio, no puedes ser frío. Perdón, sí, tibio. Tienes que ser o frío o caliente. ¿Estás aquí? Pero la gente tibia es la gente que dice, no opino, soy neutral, no digo nada. ¿Para qué te enseñó tanto el Señor para que te quedes callado? ¿Para qué te dio tanta palabra el Señor para que tú te quedes en silencio? Tienes que entender que Dios deposita en nosotros algo para hablarlo, para predicarlo, para sacar a su pueblo del error y traerlo a la verdad, como nos sacaron a nosotros. Porque alguien nos predicó y alguien nos sacó a nosotros del error, del engaño, de la mentira, de la filosofía, del humanismo, de la sabiduría humana. Por eso dice Jesús, me gusta, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Toda disciplina que viene de Dios viene porque nos ama. Toda corrección que viene de Dios viene porque nos ama. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos perdamos. Porque Él no quiere que nos quedemos. Porque Él no quiere que nosotros, cuando Él venga el rapto, nos quedemos en la gran tribulación. Porque Él no quiere. Por eso hay una urgencia de colocar la fe en el lugar correcto. Por eso usted no puede tener la fe en el lugar incorrecto, porque cuando usted tiene la fe en el lugar incorrecto, usted comienza a ser sacudido y el sacudimiento no para hasta que usted ponga la fe en el lugar correcto. ¿Cómo yo sé a dónde está mi fe? Porque en eso está mi confianza. En eso está mi seguridad. Mire, usted no puede tener nada, pero si su fe está en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz, y si su fe está en este nombre
y en el poder de Dios, Dios siempre le va a rescatar. Y por eso, escucha esto, tiene que cuidarse de las opiniones que vienen a su fe. Pare ya de preguntarle a la gente que no tiene fe y que no cree en Cristo qué opina de sus decisiones. Pare de preguntarle y vaya a la Biblia. Yo le contaba a la escuela de miembros que cuando yo me convertí, a mí el apóstol me instruyó, por eso yo instruyo siempre al pueblo. Y mi apóstol me dijo dos cosas: pon los ojos en Jesús, cuídate de los religiosos, cuídate de ellos, no hagas alianza con los religiosos, porque te enredan y te llevan a lugares, a condiciones espirituales de peligro. Me dijo esto: cuídate de ellos, no hagas alianza, no hagas yugo, no hagas acuerdo. Pon tus ojos en Cristo, en la palabra, y confía en el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Y le cuento algo, que yo recibía muchas invitaciones. Y una vez me invitaron un grupo de cristianos que se habían convertido al judaísmo. Tenían una Pascua, un cordero asado. Y yo estaba emocionada porque estaba empezando mi fe. Y me sentía bien cuando compartía con otros cristianos. Y como yo siempre llamaba a mi apóstol, le dije: apóstol, mire, quiero preguntarles qué me invitaron a esto. Me dice: yo te he visto pasar unas pruebas y ha vencido tu amor por Cristo. Ha vencido tu fe por Cristo. Mire, yo me convertí y nunca me he salido de la iglesia, jamás me he salido de la iglesia. Nunca. Cambié de cobertura porque mi apóstol me envió, porque Dios le habló que diera ese paso. Pero nunca he cambiado de iglesia, nunca me he salido de una iglesia. Y me invitaron al judaísmo, había gente detrás de mí para que me convirtiera al judaísmo, pero yo estaba inocente en la fe. Así que yo llamé a mi apóstol y me dijo: ve, cómete el cordero, mira, desecha lo malo y toma lo bueno, porque he visto tu amor por Cristo, te digo, ve. Y fui y me comí el cordero, fue en boquete. Ahí estaban todos en el judaísmo. Me comí el cordero, llamé a mi apóstol y le dije: el cordero estaba bueno, pero la atmósfera no. Ahí no había fe en Cristo. Y yo soy una loca por Cristo. Yo soy una loca, apasionada por Jesús. Y después me siguieron persiguiendo. Pero mi apóstol siempre me dijo: es Cristo. La ley se cumple en Cristo. Cristo es todo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y eso me salvó a mí. ¿Estás aquí? Me mantuvo firme. Y he pasado pruebas, dificultades, cosas difíciles. Pero he visto el poder de Dios venir por mí, ayudarme. He quedado sola, pero he visto el poder de Dios venir. He visto el poder de Dios resucitarme. Y me he desviado de la fe en el camino. Y rápido me viene el sacudimiento. Y lo primero que hago es que voy donde el Señor: Señor,
¿qué hice? Y me dice, te desviaste en estos puntos. Pido perdón a Dios. Perdóname, Señor. Me arrepiento y comienzo a corregir y vuelvo a ver el respaldo de Dios. Está aquí. Y le puedo testificar que Cristo está vivo. Porque llegar hasta aquí es porque Cristo está vivo. Y todo se lo debo a Él. Por eso usted nunca me va a escuchar predicar que ponga los ojos en mí. Y aunque la Biblia dice que usted me debe honrar, jamás le he demandado honra. Porque la honra debe ser una revelación. Si usted no honra a su madre espiritual es porque usted no se le ha revelado. Porque usted cuando pone la fe en Cristo todo se lo revela el Padre. Todo se lo revela el Padre. Por eso yo le digo esto hoy. Su fe tiene que estar puesta en Cristo. Y es la única manera de amar al pueblo de Dios. Es la única manera de perdonar. Es la única manera de perdonar la ofensa. Perdonamos porque el amor por Cristo es mayor. Resistimos porque el amor de Cristo es mayor. Soportamos porque el amor por Cristo es mayor. ¿Está aquí? Dele un aplauso a Cristo. Y tengo más que contarle. Pero el Espíritu Santo me dijo solo eso. Pero yo le cuento esto, no como un cuento, sino como una predicación de palabra divina. Cristo es la roca que desecharon los edificadores. No lo deseche. No lo deseche. No lo deseche. No lo deseche. Cristo es la roca que desecharon los edificadores de aquel tiempo, los fariseos. Y es la roca que siguen desechando los religiosos de esta época porque son la misma gente farisaico que desecharon a Cristo, que querían poder ponerle a Cristo forma, religiones, pero Cristo vino a revelar una sola verdad. El amor de un Padre eterno, invisible, por sus hijos en la tierra. Cristo vino a revelar una sola verdad. Por eso Jesús dice que la voluntad del Padre es que le conozcan a Cristo, porque hasta que tú no conozcas a Cristo, la verdad no se te revela. Por eso estos días yo entendí esto, que el que no se compromete con su fe, en vano nos comprometemos nosotros con ellos. El que no se compromete a aceptar la vida de Cristo. Y me impactaba esto hoy en la escuela. Hay dos razones por las cuales la gente no cree. Esto me impactaba hoy. Dos razones por las cuales la gente no cree en Jesucristo. Una, problemas mentales, traumas mentales no permiten que la gente crea en Jesús. Y dos, Satanás trabaja para cegar el entendimiento de la gente para que no crea en Jesucristo. Las únicas dos razones bíblicas que la gente no les cuesta creer en Jesucristo: trastornos mentales que nunca podrán ser cambiados. Solo por el poder de Dios. Solo por el poder de Dios. Solo
por el poder de Dios. Por eso cuando su fe está puesta en Cristo, el poder de Dios puede venir a su mente para repararla. Puede venir a su mente para cambiarla. Y quiero hacer un paréntesis en algo que me llamó la atención. Yo tuve que llevar a una persona a un test psiquiátrico. Y cuando fuimos a pagarle a la psiquiatra, comenzamos a conversar. Y ella me comenzó a hablar de su vida. Y esto me llamó la atención. Ella me comenzó no de su vida, pero de su trabajo. Y esto me llamó mucho la atención, lo que escuché de ella. Porque ella le hizo el examen a esta persona que tiene 86 años. Y la persona superó la prueba y le hicieron 10 preguntas más y superó las expectativas. Y ella no lo podía creer. Y me preguntó, ¿qué hace este hombre para tener una mente tan lúcida? ¿Qué hace este hombre para estar tan bien? Y este hombre le dijo, y estoy disponible. Y yo le dije, te lo voy a llevar el día que le pague. Yo puedo llevarle el cheque, pero yo se lo voy a llevar para que se conozca. Y fuimos y nos comimos un helado los tres. Y esta psiquiatra, esta profesional de la ciencia, dijo esto. ¿Qué hace este hombre? Porque según la ciencia, solo una persona para tener una mente tan lúcida, tan clarita, esto solo ocurre por hacer cosas nuevas. Y yo dije, espérate, repíteme eso. Repíteme eso. Y los religiosos quieren estar en la misma iglesia con la misma tradición, la misma cosa y se ponen bravos cuando viene algo nuevo. Porque cuando usted hace cosas nuevas en su vida, activa neuronas. Y de tanto usar la misma neurona, la funde. Se lo voy a hablar así. Se daña. Y como no activó nueva, se le fundieron las únicas que usaba. Entonces comienza a tener trastornos mentales. Y yo le dije, bueno, le voy a contar lo nuevo que hace ese hombre. Tiene 35 años leyendo la Biblia todos los años. Empieza en enero y termina en diciembre. Compra todos los meses muchos libros, se sienta a leerlos. Limpia el patio de su casa. Y le puedo testificar, todas las semanas me llega a la casa con una cosa nueva. Toda la semana me dice que le ayude a hacer, quiero comprar esto, quiero comprar aquello. Yo nunca le he dicho que no. Y yo le dije, oh my God. O sea que la ciencia está reconociendo lo que dice en la Biblia, que aquí Dios hace cosas nuevas. Así que cuando usted no, por eso dice la Biblia que al que yo reprendo y lo disciplino es porque lo amo. O sea que cuando Jesús trae algo nuevo a la iglesia y la gente se pone brava, no hombre, si yo nada más quiero ir los domingos. Por eso, algo que yo aprendí del Espíritu Santo, que cada vez que Él trae algo nuevo a mi vida, de parte de Dios, yo lo hago con entusiasmo y con alegría. Yo sonrío. ¿Usted sabe por qué yo sonrío? Porque la Biblia dice, he aquí yo hago cosas nuevas. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subió al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, los que le amamos. O sea que si usted ama a Cristo, usted debe estar preparado para que Dios siempre traiga cosas nuevas. Siempre. Y tiene que estar listo su corazón. Llegó lo nuevo de Dios, llegó lo nuevo de Dios. Vamos a caerle. Porque, ¿sabe? Lo hacemos por fe en Jesucristo. Y mire,
18 años después me entero por la ciencia, que es una sabiduría inferior, pero es sabiduría pero humana, y yo la respeto, la honro, y es una sabiduría que la sabiduría superior de Dios. Y después yo había escuchado un programa del doctor Felipe Villarreal, lo estaban entrevistando sobre el Alzheimer, y dijo esto, que el Alzheimer no tiene cura porque son las neuronas fundidas. Esta es mi forma de transmitirlo. Y que la manera de evitarlo es leyendo mucho. Dice el que está al lado, si no te gusta leer, renuncia a este espíritu de falta de lectura. Fíjate lo que dijo Felipe Villarreal. Carlos, dice que es por falta de lectura y que por eso hay tanta gente con Alzheimer en Chiriquí de 50 años. Porque no les gustó leer nunca. Yo dije, wow. Por eso la Biblia dice que Jesús al que ama, lo reprende, lo corrige. Pero vaya, vamos a leerlo de nuevo. Mira lo que dice, mira lo que dice, mira lo que dice. Lo mismo que dice el apóstol Pablo, pero mira lo que dice. El anterior. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni eres caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices, este es el problema de la gente que rechaza lo nuevo, que ellos dicen que ya son ricos, porque escucharon una opinión filosófica que dice que ya en Cristo somos ricos, que nada tenemos que hacer, que ya Cristo lo hizo todo. Porque esta es una filosofía que usaron los filósofos de la palabra, la cambiaron y la convirtieron en filosofía. Dice, tú dices, estoy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Entre yo más tengo, más necesidad tengo de Dios. Entre más alcanzo, más, eso dice la Biblia. Lo que más alcanzo, más necesidad tengo de Cristo. Y dice, y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres. Voy a leerlo en mí. Y no sabes que yo soy una desgraciada, una miserable, una pobre, una ciega y una desnuda. ¿Por qué? Porque creo que ya lo alcancé todo. Dale un aplauso a Jesús. Entre más usted tiene, más necesita. Amén. Más necesitamos. Y cuando Jesús nos pide, es porque nosotros, Él sabe lo que nos está pidiendo que necesitamos. Amén. Mi suegro cumplió el sábado 94 años. Y tiene una mente lúcida. Mandó a buscar a su pastor. Él pertenece a la iglesia bautista. Y quería en su cumpleaños que viniera su pastor. Oró por nosotros. Predicó la palabra. Y él estaba lúcido. Desde los 12 años se convirtió al cristianismo, a la iglesia bautista. Y desde los 12 años escucha la palabra, escucha la prédica. No tiene ni una arruga en su cara. Se ve súper. Y siempre está actualizado
con la palabra de Dios. Y le cuento algo, hasta hace unos 2 años fue que dejó de ir a la iglesia. Pero mi esposo lo tenía que llevar todos los domingos en la silla de ruedas. Hasta hace 2 años, ahí estaba todos los domingos en la iglesia, los días que necesitaran, sirviendo. Y es conocido en la iglesia por eso. Le digo al pastor, pastor, y mi suegrito es el miembro más viejo de la iglesia. Y dice, sí, 94 años. O sea, Nivia, no tenías por dónde escapar. Amén. Estaba siendo acechada en la fe. ¿Estás aquí? Amén. Pero vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Dónde tiene que estar tu fe? ¿Dónde? Fundamentada en la roca. Amén. Mira, voy a cerrar este servicio pidiéndole perdón a Dios por tener la fe en el lugar incorrecto. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Qué lindo, ¿verdad? Amén. Pero antes de hacer eso, yo quiero que la pastora